Si nada, me disculpen un momentito en lo que aviso a los hermanos que ya empezamos. Ya empezamos, hermanos. Sí, porque lo dicen, es que nadie me avisa. ¿Dónde está, hermano? Ya le avisé. Bien, abran sus Biblias, por favor, en la epístola de Santiago, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 4. Solamente síganme con la lectura en sus ojos ahí. Yo lo voy a leer. Y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque eres bueno para con nosotros. Te rogamos en nombre de Cristo Jesús, Señor mío, que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos dé también la retención de todo este conocimiento que estamos aprendiendo, estudiando, que sea no solamente teorías, sino también aplicación a nuestras vidas, de modo que en y a través de nuestras vidas puedan verte a ti, Señor Jesucristo. Gracias porque eres bueno para con nosotros, y aquellos que están en casa, guárdalos, cuídalos, Señor mío. A los que están enfermos, sánalos si es tu voluntad, en tus planes y en tu misericordia. Gracias porque eres bueno en Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de comenzar con el tema, expreso como pesar. ¿Dónde están los santos del Señor? ¿Dónde están aquellos que deberían ser como José, ese joven que se mantuvo puro en un mundo tan pagano? O Daniel, santos como Daniel que oraban 3 veces al día. Santos como Elías que clamaba al Señor y el Señor le respondía. ¿Dónde están aquellos santos como los apóstoles que dejaron todo por seguir a Jesucristo? ¿Por qué lo digo? Lo digo porque estoy aquí presente con mis hermanos, con mis amados hermanos, y veo casi vacía la iglesia. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están aquellos? ¿Qué hace falta para que la gente entienda y comprenda el valor y el significado de la gracia de Dios? ¿Qué es lo que hace falta? Si hace falta que la gente padezca tribulaciones, pruebas, pues vamos a orar por eso. Pero aún así yo sé que va a haber gente que después no va a venir porque va a decir que estoy en prueba y pues no tengo ganas. Pero bueno, vamos a hablar del tema de hoy acerca de las pruebas, y el tema de hoy se llama la prueba de nuestra fe. Escúchenlo bien, la prueba de nuestra fe. Ese es el título del tema de hoy. Como parte introductoria, para que podamos entender y estudiar con mejor claridad lo que estamos aquí en esos versículos, primero hay que entender quién es este Santiago, de dónde viene. Para empezar, este nombre Santiago, en su forma castellanizada, viene de la contracción de San Jacob, que si ustedes lo leen rápido y velozmente, se escuchará como que dicen Santiago. Entonces sabemos que Santiago castellanizado es una contracción de San Jacob. Como segundo, ¿quién es el autor? Al menos los eruditos hacen mayor énfasis en 2 Jacobos. El primer Jacobo, que es el hermano de Juan Zebedeo, y el segundo Jacobo, que es el medio hermano de Cristo Jesús. Hay más Jacobos en la Biblia, porque es un nombre muy común en la Biblia, así como María y como Marta y otros nombres más. Así como aquí en México los nombres más comunes son Manuel, Víctor y Pedro y Jonathan y Felipe, pues igual en los judíos había nombres comunes como Jacob. Ahora, la razón por la cual los eruditos no apoyan ni tampoco afirman que fue Jacobo el hermano de Juan es porque él murió a temprana edad de la iglesia. Mientras que la mayoría de los eruditos y por tradición defienden, sostienen y afirman que el Jacobo, medio hermano de Cristo Jesús, fue el que escribió la carta. ¿Por qué motivo? Porque luego él pasó a ser un líder muy importante en la primera iglesia de Jerusalén en el primer siglo. También, si comparamos la carta emitida en Hechos 15 con la epístola que tenemos actualmente a disposición nuestra, el uso de palabras y formalismos o el estilo de la carta es muy similar a la que tenemos aquí. Otra razón para la cual dicen que fue Santiago es por el hecho de uso de hebraísmos. ¿Qué son los hebraísmos? Los hebraísmos son frases o palabras que solamente entendería un hebreo.
y también por el hecho de que aquí en esta carta no se hace mención de ningún concilio que tuvieron en Jerusalén con respecto al tema de si los gentiles debían o no debían guardar la ley. Algo muy interesante de esta epístola es que esto no es un tratado doctrinal. Esto es un tratado es un tratado completamente práctico. Repito, no es un tratado doctrinal como lo hacía Pablo y Pedro, porque tenían que atender un asunto doctrinal que estaba pasando en las iglesias. En este caso, Santiago hace un tratado más práctico de la vida santa, de la vida cristiana de un creyente. Esto no se contradice de ninguna forma con lo que han escrito Pablo ni Pedro. ¿Por qué lo digo? Lutero, el famoso reformador de los años antiguos, él es uno de esos tantos que no le gusta y que detesta la carta de Santiago. ¿Por qué? Por la famosa frase que dice Santiago: si tu fe no tiene obra, está muerta. Entonces dice Lutero: oye, yo estoy saliendo de esa religión en la cual ellos creen que por la salvación es por obras, y tú vienes a decirme a mí que la salvación es por obras, pues Nel, o sea, no te la apruebo. Sin embargo, no hay ninguna contradicción, sino que es una complementación, en el sentido de que mientras Pablo y Pedro decían que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, Santiago dice: sí, es verdad, pero la fe produce obras. Ciertamente debe haber una evidencia de esa fe transformadora cuando estamos puestos en Cristo Jesús. Si no hay eso, entonces tu fe es completamente vana, es inútil y no sirve de nada. Lo digo con esas palabras. Sí, y antes de que me meta allí de lleno, nada más les recuerdo que mi tono de voz suena un poco agresivo, pero es mi tono. Ese es uno. Y segundo, si alguien va a salir molesto, gloria al Señor. Y si alguien va a salir feliz y contento y gozoso por el mensaje, gloria al Señor. Y como mencioné, quejas, sugerencias al departamento gerencial en el cielo. Es decir, con mi Dios. O si no, al departamento terrenal aquí con el pastor ya. Otra cosa que es muy interesante que hacen mención los eruditos es que Santiago es comparado con Salomón en el Antiguo Testamento porque hace consejos prácticos. ¿Por qué lo enfatizo? Porque hay gente que luego cuando lee Proverbios se agarra y se afana diciendo que son promesas, pero no son promesas, son consejos prácticos. Así que Santiago da consejos prácticos útiles para nuestra vida cristiana para ver realmente si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Mientras que Pablo y Pedro corregían aspectos doctrinales acerca de la persona y obra de Cristo y entre otras doctrinas, con Santiago nos está diciendo: ok, eres cristiano, eres hijo de Dios, ¿tienes este problema? Bueno, compárate con esto y evalúate. Y además, tu fe no queda solamente en la parte teórica, que dé evidencia, que dé fruto. En cuanto a los destinatarios de la carta, son exclusivamente judío-cristianos. ¿Por qué motivo? 3 razones. Primera, como mencioné, acerca de los hebraísmos. Aquí hay muchos hebraísmos. Si lo leemos, habrá cosas que nosotros como cultura occidental mexicana no entenderemos porque no somos hebreos. Segundo, hace mención de las 12 tribus. Nosotros no pertenecemos a una tribu como Judá, como José, como de Benjamín, etc. Sí, porque hay gente que dice: yo soy la tribu de Judá. Pues. Tercera, no se hace mención alguno del primer concilio que se tuvo en Jerusalén. Por lo tanto, esta carta fue hecha posterior a la muerte de Esteban, pero anterior al primer concilio en Jerusalén con respecto al tema de los gentiles. En ese periodo está en cuanto a la emisión de la carta. Y se dice que esta epístola fue la primera en toda la Biblia que se escribió. Vamos a leer versículo 1. Híjole, me desconcierta ese reggaetón asqueroso. Vamos al versículo 1. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Algo muy interesante de esta epístola es que por lo general en los tiempos antiguos las epístolas siempre comenzaban con
el nombre de quien emitía, el destinatario y un saludo. Y estamos viendo cómo se cumple esto aquí en esta epístola. Tenemos al remitente, los destinatarios y tenemos el saludo. Es de notar de mucha importancia cómo está comenzando Santiago su epístola. Él dice Santiago, siervo de Dios. No se dice a sí mismo, soy apóstol. Tampoco se dice, yo soy obispo de la primera iglesia, o algún título muy distintivo. Se hace distinguir como diciéndose, yo soy siervo del Dios Altísimo. Soy siervo del Dios y del Señor Jesucristo. La palabra siervo aquí en el griego original es doulos. ¿Qué quiere decir doulos? Es una persona que ha sido convertida a una propiedad o que ha pasado a propiedad de un amo. ¿Quién es ese amo? El Señor Jesucristo. Ese es ese amo. En pocas palabras está diciendo, mi amo, yo fui convertido esclavo en ese amo que es Dios y el Señor Jesucristo. Así comienza Santiago. Precioso. Pero no solamente termina ahí, sino que Santiago, si continuamos leyendo, dice, de Dios y del Señor Jesucristo, está colocando a Dios y al Señor Jesucristo a la misma altura con respecto a la divinidad. Está dando a entender en pocas palabras que tanto la persona del Padre como la persona de Cristo, que es el Hijo, ambos en esencia es Dios. ¡Wow! Qué impresionante y qué tremenda afirmación en tan pocas palabras. Diciendo, yo soy siervo de ese Dios y del Señor Jesucristo, y ambos, ellos, esas personas de la Trinidad, en esencia es Dios, afirmando que Cristo es Dios. ¡Wow! Cómo es increíble que Santiago, en un principio que era incrédulo porque era el medio hermano de Cristo, no creía para nada con respecto a su hermano de que él fuese el Mesías y que él fuese Dios. Y ahora se dice a sí mismo esclavo, y se dice a sí mismo, y se dice afirmando que ese Cristo es Dios. El título siervo de Dios era un título muy honorable que los judíos en su cultura tenían. El hecho de que un hebreo dijese, yo soy siervo de Dios, era algo honorable. Pero no cuestión de honorable por lo que eran, sino por lo que son, por aquel en quien ellos sirven, que es ese Dios vivo. No por lo que somos, sino por aquel que nos salvó y nos redimió y nos santificó. Muy hermoso. También es de notar que dice Señor, Señor Jesucristo. Ese nombre o esa palabra Señor en el griego original es Kyrios. Yo soy malo y pésimo para pronunciar griego, y si alguien sabe, pues que me digan, porque yo soy pésimo. Pero al menos así lo entendí en cuanto a su fonética. Kyrios. Ese nombre Kyrios en griego lo está tomando Santiago de la Septuaginta, es decir, la Biblia de los 70, porque ese título Kyrios es una sustitución del nombre Elohim y Yahvé. En pocas palabras, está doblemente afirmando que Jesucristo es Dios, porque lo llama Señor Dios, lo llama Elohim, lo llama Yahvé. ¡Qué impresionante! Incluso este título Kyrios fue utilizado también por los griegos en el Imperio Romano, porque ellos creían que el emperador romano era una clase de Dios. Y por eso decían, el Señor César. ¿A quién Señor serviremos? ¿Al César? ¿Al Dios? Para la gente de aquel tiempo así lo entendían. Estaban atribuyendo al César de que él tenía ciertos atributos divinos. Ahora, ¿qué hay con respecto a esas 12 tribus? Al menos tenemos dos posturas. Primera postura, la denotativa, es decir, literalmente fueron judio-cristianos. O la connotativa, que es la figurada. Sin embargo, en cuestión a la figurada tenemos un detalle. ¿Cuál es ese detalle? Ellos están diciendo que estas 12 tribus en cuestión figurada están reuniendo
tanto gentiles como judíos, y que son la iglesia que está dispersa y peregrina. Pero como mencioné, esto no puede ser así porque no se hace mención alguno de que hubo algún concilio en Jerusalén con respecto al tema de los gentiles. No se hace mención alguna. Por lo tanto, esta carta es 100% dirigida a judeocristianos. Ahora se preguntarán algunos aquí, oye, ¿y yo qué tengo que ver que soy gentil o que soy salvo por gracia, pero que no soy hebreo judío? O sea, ¿qué tiene que ver conmigo esta carta? Bueno, como aplicación a nosotros, la Iglesia de Cristo, la gentil, nos compete. Por aplicación, porque podemos aprender esto también. No seremos los remitentes originales, los destinatarios originales, perdón, pero por aplicación esto nos compete y nos ayuda muchísimo en cuanto a practicidad en nuestra vida cristiana. Además, gentiles y judíos formamos la iglesia de Cristo, pero tenemos que entender esto desde su perspectiva en aquel tiempo. Si no lo entendemos aquí, tendremos problemas en estar espiritualizando o sacando de contexto muchas cosas. Muy bello y muy hermoso esta primera información tan vasta, en pocas palabras y tan solamente en un versículo. Muy increíble. Sí, a mí me costó muchísimo estudiar esto de forma expositiva. Hay tanta información que obviamente me gustaría compartir toda la información que tengo aquí, pero pues es tanta y tanta demasiado que no terminaríamos ni siquiera con el segundo versículo. Pero vamos a avanzar. En cuanto a dispersos, esta palabra dispersos o diáspora, o los que están esparcidos, es una palabra técnica y comúnmente utilizado para los judíos que han sido esparcidos a lo largo de la época del Antiguo Testamento. Empezando con la deportación de Asiria, luego Babilonia, luego Medio Persia, luego Grecia, luego Roma, entre otras naciones que han atacado a la nación de Israel. Así que disperso solamente se aplica al hecho de que son judíos que están fuera de su nación original, que es Israel. Y en cuanto a salud, es un saludo que dice Santiago: oigan, regocíjense, alégrense, les traigo algo impresionante, algo que les va a ser útil en su tiempo de prueba que están teniendo. Vamos a analizar. Entonces ya vimos el primer versículo. Vamos a ver el versículo 2. Ya vimos entonces que los objetos de la prueba, porque nuestro tema es la prueba de nuestra fe, son los judío-cristianos. Pero por aplicación también a nosotros compete, pone atención a esto que nos está diciendo Santiago. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En cuanto al contexto, a esa dispersión que estaban teniendo los judeocristianos en ese tiempo de la carta, vamos a leer, por ejemplo, Hechos 8.1. Acompáñenme, por favor, a Hechos 8.1. Dice aquí: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y si nos vamos más adelante, en el capítulo 11, versículo 19, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Entonces, para poder entender un poco más del contexto, los judíos que estaban esparcidos era por causa del testimonio que Esteban hizo en su martirio. Y se fueron y corrieron porque ellos también iban a ser perseguidos, encarcelados y asesinados. Ciertamente el judío estaba teniendo un problema muy serio en su vida en aquel tiempo, a tal punto de que los orillaban en las paredes y les preguntaban: ¿quieres vivir? Pues niega a Cristo Jesús, niega tu fe, niega que Él es el Mesías. No es muy distinto a la actualidad que tenemos hoy en día, que tenemos realmente hermanos en la fe que están en otras naciones, que están siendo perseguidos, azotados por el testimonio de Cristo. Y aquí que la tenemos fácil, aquí ni siquiera estamos en una persecución.
Mientras que la gente que está siendo perseguida en aquel tiempo, ellos anhelaban y deseaban congregarse con sus hermanos para encontrar deleite en alabar, adorar al Señor. Aquí que lo tenemos fácil, no lo hacemos. Decía Jonathan, es curioso porque cuando estaba limitado en cuanto al número de asistencias aquí en la iglesia, yo preguntaba quiénes quieren venir y todos querían venir. Y ahorita que hay carta libre y tenemos para acceso libre para que la gente venga, que nadie quiere venir. Pues ¿qué hace falta poner? Decía Jonathan, bueno, pues voy a poner de nuevo que quienes quieren venir. Así de fácil, porque si preguntándoles va a hacer que se muevan y que vengan, pues lo hago. Ahí les dejo, ahí les encargo. Ahora, en cuanto a este versículo número 2, quizás algunos se preguntan, óyeme Santiago, ¿qué estás loco? ¿Cómo se te ocurre decirme o decir a todos aquí presentes que tengamos sumo gozo cuando estemos en pruebas? ¿Acaso estás loco? Como dirían los gringos, ¿are you crazy? O dirían los japoneses, ¿nani? Qué absurdo. ¿Cómo me puedes decirme a mí que yo tenga gozo, que yo tenga alegría cuando estoy pasando por un momento tan difícil? Como por ejemplo, nuestro hermano Omar Bazán está teniendo una situación difícil. Quizás no directamente, pero sí implícito, porque es su esposa la que se encuentra en el hospital. Y algo muy bello y maravilloso, cuando le pregunto, Omar, ¿cómo estás? Él me dice, confiando en el Señor. Como humanos nos duele, por supuesto. No estoy diciendo que no sintamos. El Señor Jesús siente también. Y sintió cuando estaba aquí. Es humano sentir. Pero no nos dejemos dominar por esas emociones negativas. Sino que al contrario, aquí dice tener sumo gozo. Vamos a ir avanzando para que entendamos mejor a qué se refiere esto. Santiago comienza diciendo hermanos míos. Esta palabra hermanos míos es una palabra muy habitual que utilizaba el judío para decir hermanos, refiriéndose con respecto en cuanto a raza, porque venían de un mismo patriarca. Pero aquí, en la palabra hermanos míos, más que raza, estaban diciendo, ustedes son mis hermanos porque tenemos la misma fe y tenemos al mismo Señor, que es Jesucristo. En pocas palabras, aquí Santiago está diciendo, ustedes son mis hermanos. Entiendan, ustedes son mis hermanos. Y me dirijo a ustedes, mis hermanos. No me dirijo a otros, me dirijo a ustedes, mis hermanos. Porque sé que están teniendo problemas ustedes. Y luego dice aquí, tened por sumo gozo. Esta palabra tened, este verbo que tenemos aquí, tened, es un verbo imperativo. Es decir, es un mandato. No es quieras o quieras, es lo tienes que hacer porque es un mandato. Es una orden. Yo sé muy bien que humanamente hablando, el gozo no es una respuesta muy natural que el hombre expresaría cuando está en pruebas. Lo sé, lo entiendo. Yo también soy humano. Yo también he tenido pruebas. Sin embargo, los cristianos tenemos el mandato divino de no solo mostrar algo de gozo en nuestras pruebas, sino de verlas. Escúchalo bien. De verlas con sumo gozo. El cristiano debe estar gozoso en la prueba y no por la prueba. Es decir, no somos masoquistas. En pocas palabras, no porque tenga pruebas, ya estoy gozoso. Sino que en todo tiempo debo estar gozoso, pero en la prueba también debo manifestar que estoy gozoso. Porque hay un propósito detrás de todo esto. El sumo gozo que Santiago aquí se refiere es una plenitud de gozo que solamente el Señor puede dar a sus hijos cuando, escúchalo bien, de buena gana y sin quejarse, soportan las tentaciones mientras confían en el Señor. Porque me he topado con gente que se la pasa quejándose de todo y por todo. Es que estoy en pruebas, estoy pasando por muchos problemas, tengo esto, tengo aquello. ¿Qué tipo de carácter o actitud estás demostrando cuando estás en la prueba? Santiago está diciendo, ten sumo gozo. Y tú demuestras lo contrario. Ciertamente,
la fuente de nuestro sumo gozo, la fuente de nuestro sumo bien, la fuente de nuestra paz que sobrepasa todo entendimiento, es Dios. Él es la fuente de todo gozo, paz, sumo bien, de todo. Él es la fuente de todo. Si no lo has entendido, lo vas a entender. Cuando dice aquí, cuando os halléis en diversas pruebas, vamos a analizar estas palabras para que se entiendan mejor a qué se refiere con esto. La palabra cuando quiere decir que inevitablemente va a pasar. Inevitablemente tendrás una situación adversa, difícil en tu vida. Os halléis quiere decir que vas a caer en o serás atacado. Diversas quiere decir que en todos lados, en todo tiempo y en todas maneras, cualquier manera. Pruebas. Esta palabra que está aquí puede tomar dos significados. Uno positivo, uno negativo. ¿Cuál es el positivo? Son aquellas circunstancias externas que vienen a nosotros que no podemos controlar. La cuestión negativa, que es la interna, que es el impulso carnal que yo tengo por hacer el mal. En este caso y en el contexto, estamos aplicando la primera definición, que la prueba es una circunstancia externa del cual no tenemos control. Si parafraseamos esto que acabo de mencionar, escuchen cómo diría. Hermanos míos, gócense al saber que inevitablemente seremos atacados de afuera en algún momento, en alguna parte, en alguna manera. Si lo aislamos el versículo de esta forma, queda algo absurdo. Tenemos que empatarlo con lo que sigue para que quede esto más claro. Porque es muy importante que no aislemos los versículos. Si aislamos versículos, corremos el riesgo de hacer una mala interpretación. Así que tenemos que agarrar en su contexto y con lo que sigue, tanto previo como posterior. La situación que estaban teniendo los judeocristianos en ese tiempo era para probar si realmente eran auténticos en cuanto a su fe, si eran leales, si eran fieles, si realmente estaban dando testimonio a todo el mundo de aquel en quien han creído hasta el punto de dar sus vidas por el Señor. Los cobardes y los falsos, escúchenlo bien, los cobardes y los falsos alejarán de Dios a la primera corriente de prueba. Ay, tengo pruebas y me alejo. Bien lo dijo el Señor cuando habló de la parábola del sembrador. Al primer momento de situación difícil, se van. Ya no regresa. En serio, qué cobarde eres. Y te lo digo así. Y espero que tú también me lo digas a mí también, cuando yo esté pasando por una prueba y me esté echando para atrás. Espero que me lo digas, porque eso va a demostrar que tú me amas, porque eres mi hermano en Cristo. Ciertamente las pruebas, hermanos, amados, escuchen, es inevitable para todo creyente. Inevitable. Tomen en cuenta que estoy hablando de creyentes. No estoy tocando el tema de inconversos. Pero también las pruebas les pasa a los inconversos. También. Pero aquí me estoy enfocando en los creyentes. Sí, porque luego, si hay dudas más tarde, lo voy a aclarar. Vamos a enfocarnos solamente a creyentes. ¿También los incrédulos pasan pruebas? Sí. ¿Y con qué propósito? Para que conozcan a Dios. Tenemos un ejemplo claro. El carcelero era incrédulo. Estaba teniendo una situación difícil porque se abrieron las celdas y pensó que se escaparon los prisioneros. Y él estuvo por matarse. Y Pablo dijo, no te mates. Aguánteme. Aquí están todos. Nadie se ha ido. Y él sorprendido dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en Cristo. Entonces las pruebas para los incrédulos también les compete a ellos para creer en Cristo. Pero aquí vamos a enfocarnos solamente a nosotros, los creyentes, los que son verdaderamente creyentes. Y si no lo eres, pues ríndete ante Cristo. La pregunta aquí entonces en cuanto a las pruebas no es, escúchalo bien, no es ¿cómo vas a librarte de ella? La pregunta correcta es, ¿qué actitud vas a tener cuando estés en prueba? ¿Cuál será la reacción que tendrás?
Escúchalo. No se refiere cómo voy a librarme de ellos, sino se refiere qué actitud, qué reacción, qué acción yo tendré cuando esté pasando por pruebas. Muchos aquí, así como de forma de presunción, dicen, yo tengo confianza en el Señor, mi fe está puesta en el Señor, pero en el momento de la prueba, como hace Eliezer, se va, se cae, se desanima. Escucha bien lo que te voy a decir. La forma en que uno expresa, enfrenta, reacciona cuando está en prueba va a revelar si realmente tu fe es verdadera o no, si está viva o está muerta, si realmente eres o no eres creyente. Hasta ese punto. Repito, los hijos de Dios no están exentos de pasar pruebas. El mismo Jesús nos hizo esa promesa: en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué? Confía, porque yo ¿qué? Yo he vencido al mundo. También Cristo nos dijo, si a mí me lo han hecho, pues es obvio que también a ustedes se lo van a hacer. ¿Qué se espera? Yo como su maestro, a mí me lo hicieron, ustedes mis discípulos, se lo van a hacer también. Y Pablo le dice a Timoteo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo van a padecer pruebas. Todo aquel que quiere realmente agradar al Señor va a padecer pruebas. Y con estos hermanos refutamos a aquellos cristianos, vamos a llamarles pseudo cristianos, que solamente dicen y afirman y expresan con júbilo que la fe que es confiable solamente cuando todo está bien, es mejor. No. La fe no solamente es cuando todo está bien, también es cuando todo está mal. Por cierto, también aquí en la carta, de forma implícita, aunque no lo dice así tal cual, literal y textual, nos está diciendo que aún en tus peores pruebas debemos dar gracias. Vamos a ver, por favor, Primera a Tesalonicenses 5:18. Vamos al pasaje. Primera Tesalonicenses, de aquí que aparezcan en la Biblia porque se me pegan las hojas. Primera Tesalonicenses 5:18. Vamos a comenzar desde el versículo 16 para que lo veamos así bonito y chulo. Dice, ¿estad qué? ¿Siempre qué? Quiero escucharles. ¿Estad siempre qué? Gozosos. 17. ¿Orad qué? Sin cesar. No sin cesar, sin cesar. ¿Y el 18 qué dice? ¿Dad qué? ¿En qué? En todo. Ok, acá va la pregunta. Voy a tirar piedras aquí. Pedradas. ¿Cómo se le llama a una persona que no da gracias? ¿Cómo se le dice a una persona que no da gracias? Y quiero escucharlo. Malagradecido. Ingrato. Híjole, qué ingrato y qué malagradecido eres. Así te está diciendo en pocas palabras Santiago la Biblia. Como les dije, se van a salir molestos de aquí por el mensaje, gloria al Señor. Y se van a salir fortalecidos y confortados, gloria al Señor también. Porque no es palabra mía, es palabra del Señor. Y está en la Biblia. Para que no haya ningún reclamo después. De que, puro invento de Víctor. Entonces, de forma implícita, no solamente nos dice Santiago que tengamos gozo, sino que también expresemos gratitud por ellas. Y en ellas también. ¿Por qué motivo? Porque hay su propósito. Hay un propósito detrás de cada prueba. De forma general, el propósito de la prueba es que Dios sea glorificado. Y que también nos acerquemos y nos moldemos más como Cristo Jesús en cuanto a carácter. Ahora, de forma específica, eso es algo entre tú y Dios. Porque tenemos también objetivo tanto general como específico. Cuanto más nos gocemos en la prueba, escúchalo bien, cuanto más nos gocemos en la prueba y cuanto más agradezcamos por ellas, aprendemos y comprendemos que dichas pruebas son un privilegio que al final tiene un gran beneficio para nuestra vida espiritual. No importa cuán dolorosa o destructiva puede llegar a ser, no importa. Ten gozo y da gracias.
En Hechos 4:29, si lo quieren leer, léanlo. Los apóstoles en ningún momento pidieron ser librados de la prueba. No lo pidieron. Lo que dijeron fue: danos denuedo, danos valor para hablar. En ningún momento pidieron que les quitara la prueba a los apóstoles. Luego, en Hechos 5, del 40 al 42, ellos, los mismos apóstoles, se gozaron porque estaban teniendo la misma situación difícil y adversa que su Maestro Jesucristo. Y en Hechos 16, del 23 al 25, Pablo y Silas estaban cantando en la cárcel. Estaban cantando himnos y estaban en una situación difícil porque estaban encarcelados. Y no era cualquier cárcel como la que tenemos hoy en día aquí en México. Sus pies y manos estaban amarrados. Estaban en lugares sucios, asquerosos, llenos de cosas fétidas, y a pesar de ello estaban cantando himnos. Estaban manifestando gratitud, estaban manifestando alabanza y adoración a Dios. Si ellos lo hicieron y lo comprendieron, ¿por qué nosotros, que tenemos tanto conocimiento para acceder, no lo entendemos? Ahora, voy a hacer una pequeña anotación. No confundamos las pruebas que nos vienen en nuestra vida, que son externas a nosotros, con consecuencias de nuestro pecado. No confundamos. Aclaro. Porque hay gente que luego dice: ay, hermano, tengo problemas en mi matrimonio. Decía Moy, es un ejemplo que puso Moy en el miércoles, para los que estaban aquí presentes. Tengo problemas en mi matrimonio, pastor. Ah, bueno, pues cuéntame, ¿cuál es tu situación? Es que engañé a mi esposa. O sea que según tu prueba, es porque a tu esposa le engañaste. O sea, eso no es una prueba, mi amigo. Eso es consecuencia de tu pecado. Así que no confundamos una prueba que tiene un propósito de glorificar a Dios a la consecuencia de mi pecado por negligencia mía, por dejarme seducir e influenciar por mi carne. Inclusive, vamos a leerlo. Lo dice... ¿dónde está? Primera de Pedro. Vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 2. Y versículo 20 al 21 dice así: pues qué gloria es si pecamos, sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Así que no confundamos las pruebas que vienen a tu vida con un propósito mayor al que tú puedes pensar, con la consecuencia de tus malas decisiones y de tu pecado. Por supuesto, Dios, en su infinita misericordia y gracia, cuando nos acercamos a Dios a pedir perdón por lo que hicimos y nos arrepentimos de corazón y de verdad, Dios, repito, en su infinita gracia y misericordia, de alguna manera endereza todo ese desastre que tú hiciste. Primero, pues para darte una lección, una corrección. Y segundo, para moldear tu vida como Cristo Jesús. O sea que Dios hace uso de todo, hasta de lo vano y asqueroso que hacemos los hombres. Voy a decir yo, para no decir generalidades. Qué bello es mi Dios, que a pesar de mi negligencia, malas decisiones, de mi pecado, cuando me arrepiento, Dios de una manera usa eso para llevarme a sus pies, para moldearme como Cristo Jesús, más y más como Él, conforme a su corazón. Esa es la idea que tengamos. Versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra sabiendo aquí implica un conocimiento que se basa en la experiencia y que es continuo. O sea, voy continuamente aprendiendo, experimentando, aprendiendo, experimentando. Que la prueba de vuestra fe, la palabra prueba en esta sección es completamente diferente al versículo anterior. ¿Y qué significa esta palabra de prueba? Significa comprobarse para saber si es genuino o es válido. Y produce paciencia, esto es el resultado
de lo que se espera de lo anterior. Aunque aquí en nuestra Biblia castellanizadamente o traducción castellanizada dice paciencia, pero el término correcto para decir aquí es firmeza, constancia, persistencia. Si parafraseamos este versículo junto con el anterior, escuche cómo dirá, uniéndolo. Hermanos míos, gócense al saber que inevitablemente seremos atacados de afuera en algún momento, en alguna parte, de alguna manera, ya que, como bien saben, nuestra fe debe comprobarse continuamente para saber si es genuina, y como resultado de ser válido será la constancia. Ahora toma más sentido el primer versículo, el segundo mejor dicho. Junto con este, toma un mayor sentido. Santiago está aconsejando a los cristianos que persistan y que se mantengan firmes y fieles en Cristo. La fe que persevera y se practica en las aflicciones conduce a la victoria, a un gozo más profundo. Ese resultado es la constancia, la paciencia, permanencia y la firmeza. Ciertamente Dios quiere producir en nosotros un carácter semejante al de Cristo. Eso quiere. Y muchas veces, en vez de dejarnos moldear, solamente nos resistimos, nos rebelamos como si fuéramos mulas y no queremos que Dios haga la obra en nuestras vidas. Este proceso, mis hermanos, yo entiendo que inevitablemente vamos a pasar o involucra sufrimiento, frustración, dolor, desesperación, tristeza, agotamiento, enojo, etc. Lo entiendo. Como seres humanos lo entiendo. Pero aquí Santiago quiere que apliquemos, escúchenlo, quiere que apliquemos todo ese conocimiento bíblico que tenemos en la prueba. De nada me sirve que yo me la pase estudiando en un instituto, en un seminario, tanto conocimiento, si al final de la prueba me boto y me tiro. Para eso sirve el conocimiento, para aplicarse. Un conocimiento que no se aplica es mera teoría, pero un conocimiento que se aplica es toda una experiencia. El fruto del Espíritu Santo no puede ser producido solamente cuando hay luz, solamente cuando hay toda felicidad. Tiene que haber también nubes, lluvias, tempestades fuertes, para que nosotros como árboles crezcamos fuertes y demos fruto. Yo sé que las pruebas nunca parecen ser gratas, parecen ser ingratas, parecen ser difíciles, pero al final hay fruto si uno se mantiene firme con los ojos puestos en Cristo Jesús. Versículo 4. Mas tengan la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando Santiago se refiere aquí con la palabra maduros en la fe, o sea, aquí se refiere en pocas palabras a que seamos maduros en la fe en este versículo 4, maduros en la fe. Cuando se refiere a perfecto, quiere decir que seas maduro, que seas completo. Cuando se refiere a cabal, quiere decir que tú seas entero, que seas íntegro, dando a entender al creyente que debe llegar más allá de la constancia. Debe tener un carácter igual al de Cristo Jesús, maduro, completo, entero, íntegro, perfecto. Si parafraseamos todo esto, el 2, el 3, el 4, escucha cómo queda. Hermanos míos, gócense al saber que inevitablemente seremos atacados de afuera en algún momento. En alguna parte, de alguna manera. Ya que, como bien saben, nuestra fe debe comprobarse continuamente para saber si es genuina, y como resultado de ser válido será la constancia. Pero dicha constancia no termina hasta llegar a ser madura, completa, entera, íntegra y perfecta como el de Cristo Jesús. Así, parafraseando. Quiero compartirles algo que leí de John MacArthur que es muy bueno, muy interesante, que viene siendo objetivos, vamos a llamar específicos de la prueba de nuestra fe. Repito, como
como objetivo general de nuestra fe son dos. Que uno, glorifiquemos a Dios. Y segundo, seamos al mismo carácter de Cristo Jesús. Como específicos hay varios, y MacArthur nos comparte algunos que son muy interesantes. Por favor, quiero que ponga atención. Las pruebas son para ver la condición de nuestra fe, dice MacArthur. ¿Por qué motivo me está probando Dios? ¿Que acaso Dios quiere ver cómo yo voy a reaccionar? ¿Quiere acaso Dios saber en qué condición está mi fe? No. ¿Para qué lo quiere saber Dios si Dios lo sabe todo? Dios es omnisciente. Y aparte, dentro de su presencia, ella sabe cómo yo voy a reaccionar. Entonces, ¿para qué lo hace? Me pone a prueba para que yo mismo me dé cuenta de mi condición de mi fe. Por eso lo hace. Para que yo mismo me dé cuenta. A Dios no le interesa saber tu condición porque ella lo sabe. De antemano, porque Él es omnisciente. Las pruebas son para hacernos más humildes al Señor. Para hacernos recordar que no debemos ser arrogantes. Cuantas mayores bendiciones tenemos, tanto más nos tentará el enemigo para que las veamos como nuestros propios logros, pero no son nuestros, son de Dios. Las pruebas son para librarnos de nuestra dependencia de las cosas materiales y terrenales. Por supuesto, ¿quién es el dador de las cosas? Es Dios. Si yo me estoy enfocando en las bendiciones que tengo a mi disposición, entonces he desviado mi mirada de aquel que me las dio. Como algo práctico, como los jóvenes, por ejemplo. Es que tengo muchas tareas. Es que tengo muchos exámenes. Ayer les dije a dos señoritas, si bien es cierto que la escuela es una bendición de Dios porque no cualquiera tiene la oportunidad y bendición de estudiar, pero que esa bendición no se vuelva tu prioridad. Cuando estaba yo en Mérida, mi pastor Víctor Villanueva, ojalá me vea, él me enseñó y me dijo, Vic, yo en mi juventud, cuando tenía exámenes, tenía tareas, yo no ponía eso en primer lugar antes que Dios. Primeramente era Dios, luego mis tareas. Y digo una cosa, no reprobé, yo no fallé. Porque cuando muestro mi fidelidad a Dios, Él me ayuda en lo demás que yo necesito. Y me enseñó eso, y cuando ya estaba en la carrera, híjole, se me hizo muy difícil aplicar eso que Él me enseñó. Pero conforme lo fui haciendo, realmente encontré que es verdad. Si pones primeramente a Dios, las cosas que te hacen falta van a llegar. No te estreses por exámenes, tareas. Sí, yo sé que hoy en día es más complicado porque todo es en línea, ya no es como antes, de que ahora antes era presencial, pero pues, oye, aprende a administrar tu tiempo. Pierdes tu tiempo en redes sociales, pierdes tu tiempo en hacer otras cosas, pues invierte ese tiempo que pierdes en el estudio para que tengas ese tiempo disponible para venir aquí a la casa del Señor y adorar al Señor. Así que no hay excusa de que es que tengo tareas de exámenes, son un montón. Las pruebas son para llamarnos, o mejor dicho, para motivarnos del querer desear, anhelar, estar con el Señor en el cielo. Claro, Pablo tenía muchas pruebas, incontables, y él decía, para mí morir es ganancia. Pablo quería estar con su Señor, pero él también sabía que tenía que estar aquí presente, vivo todavía, porque aún habían cosas que él tenía que hacer aquí. Cuanto más duras sean nuestras pruebas y cuanto más tiempo duren, tanto más anhelamos estar con el Señor. Esa es verdad. Ojalá pudiera proyectar en mi mente mis memorias aquí de las veces que le oró al Señor, ya quítame la vida. Las pruebas también son para revelar lo que realmente amamos. Abraham amaba a su hijo Isaac, y sin embargo, él sabía que primero era Dios, y no escatimó, no dudó. Él entregó a Isaac como sacrificio. Por supuesto, Dios lo frena,
Y aún así, si Dios no lo hubiera frenado, Abraham sabía que Dios tiene el poder para levantar a los muertos, porque Él es un Dios de vida. Si vemos, por ejemplo, en Lucas 14, 26, Jesús nos dice claramente a quién debemos poner en primer lugar en nuestras vidas. Desde luego, el Señor Jesús no nos está diciendo que odiemos a los padres o a la familia, sino que nos está diciendo en pocas palabras que nuestro amor debe ser superior al de todos. Así que, escúchame bien, si amas padre y madre antes de mí, no eres digno de mí. Porque conozco y sé, no solamente aquí, en otras partes, de personas que le dan tanta prioridad a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a la familia, y Dios queda de último término. Repito, no estoy diciendo así que los odiemos, pero que el amor de Dios sea primero y antes que tu familia. Luego hay gente que también pone más énfasis en los amigos. Ay, no es que mi amigo, mi amiga. O en el novio y la novia. ¿Dónde está tu prioridad? Todo es cuestión de prioridades. Las pruebas también son para enseñarnos el valor de las bendiciones que Dios nos ha dado. Por ejemplo, la salvación, la palabra de Dios. No cualquiera tiene acceso a la palabra de Dios. Hay países que no permiten que la Biblia entre. La vida, el hecho de tener puertas abiertas para venir a la iglesia, el hecho de que tengamos carta abierta para que vengamos más gente, ¿sí? Lo digo con ese énfasis para que a la gente le quede el saco. Las pruebas son para desarrollar en sus santos, en los hijos de Dios, capacidad para hacer un servicio aún mayor. Como Pedro. Pedro pasó por un momento difícil. Y sin embargo Jesús oró por Pedro porque él sabía que después de esa prueba, él iba a ser de consuelo y de fortaleza para sus demás hermanos y apóstoles. ¡Wow! Impresionante. Los capacita. Yo siempre he dicho que para mí Dios es mi entrenador personal. ¿Por qué lo digo? Porque Él no tiene toalla. Él no se rinde conmigo. Vendrán golpes fuertes como de Mayweather que me da y me noquea. Pero Dios me dice, vamos, levántate. No son mis fuerzas. Son mis fuerzas, dice Dios. No te rindes porque yo no me rindo contigo. Y aunque yo sé que el Señor no se va a rendir conmigo, pero cuando oro al Señor, se lo digo constantemente. No te canses de mí. Ciertamente, escuchen esto, nunca conoceremos qué tan fuerte es nuestra fe y qué tanto somos capaces por el Señor si nunca somos probados. No lo sabremos si no somos probados. Las pruebas son también para capacitarnos para ayudar a otros en sus pruebas. Si alguien está teniendo pruebas, sirve también de consuelo para otros. Que con el mismo consuelo que Dios nos dio, también podemos consolar a otros que tengan la misma situación. Y si no es la misma situación nuestra, estaremos ahí para extender las manos para decir, aquí está la iglesia de Cristo. Aquí está Dios. Confía en el Señor. El cristiano indudablemente, inevitablemente va a pasar por pruebas. Las pruebas que enfrentamos vendrán y serán de muchas formas, colores, grados. Ninguna prueba es en vano para los que son verdaderamente hijos de Dios. Ninguna. De hecho, en Romanos, déjenme ver si lo encuentro. Creo que era Romanos 8:18. Vamos a ver si está ahí. Si es ese o no es este. No, no es ese. Pero hay un versículo en Romanos que dice que todo obra para bien. Todo obra para bien. Para que conforme a su propósito. Todo obra para bien para sus santos. Todo. Dice todo. Y con esto es todo. Tanto bueno como malo. Tanto adverso como difícil. Ahora te voy a poner en este momento 5 actitudes que tú puedes elegir tomar cuando estés en la prueba. Puedes rebelarte y decir que con tus propias fuerzas tú fuiste quien venció la prueba.
puedes desanimarte. Y eso te va a llevar a la duda, indudablemente, de que ¿acaso Dios no cuida de mí? Puedes murmurar y quejarte, como otros hacen. Te va a decir el diablo, vamos, quéjate, sea un ingrato. Vamos, desanímate. Vamos, rebélate. O puedes revolcarte en tu autocompasión. Porque también me han topado con personas que dicen, ay, hermano, estoy pasando por pruebas, me abraza, por favor. Como le decía mi mamá, mi hijo no eres el único que padece. Hay personas que padecen más cosas que tú, y tú ni lo sabes. Así que no te autocompadezcas. Como decía un amigo, no seas miserable. O mejor aún, puedes tener gozo y expresar gratitud. Elige. De esos 5, el diablo te va a decir, o enemigo, vamos, rebélate, eso quiero, rebélate con el Señor. Te voy a desalentar para que dudes de que Dios te cuida. Quéjate, murmura contra el Señor de que no te quiere y que te pone cosas difíciles. Vamos, revuélcate en tu autocompasión. Vamos, sé un ingrato. O podemos seguir el consejo que dice Santiago. Tener gozo en la prueba, que sé que no es fácil, y dar gracias a Dios. Porque estas pruebas son herramientas que va a ejercitarme, fortalecerme, capacitarme, moldearme más a la imagen de Cristo Jesús. Entonces la actitud que debo decir es, Dios ha permitido que esta prueba me alcance. Ciertamente hay un propósito específico para mí. No sé cuál sea, pero quiero descubrirlo. Quiero que sus propósitos de Dios se cumplan en mi vida. Para terminar esto, amados hermanos que me están aquí presentes y lo que están viendo, no nos rebelemos, no nos desanimemos, mantengámonos firmes, regocijémonos, demos gracias al Señor por las pruebas, que sé que no son fáciles, pero tienen un propósito. Hay un video que se llama El Cincel de Dios, si lo quieren ver en YouTube está muy interesante. Así son las pruebas, es un cincel. Está el Señor constantemente puliéndonos, moldeándonos a imagen de Cristo Jesús. Estos problemas, amados, no son enemigos que vienen a destruirte, son herramientas, oportunidades que han venido para ayudarte a desarrollar tu carácter cristiano, que seas más como Jesús. Dios dice en su palabra, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona no solamente en tus debilidades, sino también en tus pruebas. Ahora, conociendo todo esto, te pongo esta pregunta de reto: ¿qué actitud de ahora en adelante vas a tomar? ¿Vas a decir a la gente, no me digas nada porque me estreso? ¿Vas a decir a la gente, es que no tengo ganas de ir a la iglesia, es que no me dio ganas? ¿Vas a ponerte en tu modo negligente de que te bloqueas con todo el mundo y que no quieres saber nada de nadie? Que ni siquiera respondes llamadas, mensajes, porque la gente se preocupa por ti, por saber cómo estás. ¿Qué actitud vas a tomar delante de Dios, delante de la iglesia? Dime. Ahí te lo dejo, ahí te encargo. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias por tu mensaje, porque no hay nadie como tú quien haga las cosas bellas, maravillosas. Te ruego, te suplico, mi Señor, que nos ayudes a entender, a aprender en el tiempo de prueba que estemos atravesando. Quieres tú en tu gracia, en tu misericordia, concedernos y darnos paz, consuelo, descanso a nuestros corazones en el tiempo difícil. Ayúdanos, por favor, danos fuerzas para resistir y no desmayar. Sosténnos y fortalécenos para que nuestra fe no nos falte. En ti confiamos y nos aferramos a ti, sabiendo que todo tiene un propósito mucho mayor de lo que podamos pensar. Y sabemos muy bien que todo es para bien nuestro, conforme a tus planes y propósitos. Gracias porque eres bueno en Cristo Jesús. Amén. Amén.